Me presento para los que no me conocen, soy Emilce. Hoy vamos a dar junto con Beatriz, el seminario de anticoagulantes y antiplaquetarios. Nos vamos a organizar para que los conceptos queden los más ordenados posibles y bueno, que puedan también sacar con sus conclusiones a medida que vamos avanzando en el seminario. Primero vamos a hablar de los principios fisiológicos básicos de hemostasia y de coagulación y fibrinolisis. Básico, ¿sí? Solamente vamos a hacer foco en los pasos de la hemostasia que nos ayuden a entender el mecanismo de acción de los fármacos y a ubicar los sitios de acción. Después vamos a hablar de los anticoagulantes parenterales, después de los anticoagulantes vitamina K dependiente, los anticoagulantes directos, finalmente va a hablar de los antiplaquetarios y al final, si llegamos, espero que sí, poder ver algunos escenarios clínicos para ver de manera práctica cómo utilizamos los anticoagulantes, ¿sí? Bien, esta fotito es de un libro recontra viejo que se llama Farmacología en esquemas y se los puse para que ustedes después generen su propio dibujo, ¿sí? En el cual vamos a tener de este lado una plaqueta con sus receptores y acá vamos a ubicar a los fármacos antiplaquetarios. No lean los nombres, solamente más o menos para que tengan una idea general. Acá vamos a tener los factores de la coagulación, los factores vitamina K dependiente, ahí vamos a tener un sitio de acción con los anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K. Vamos a tener acá la heparina que va a actuar a nivel de la antitromina, que es un anticoagulante natural, ¿sí? Y después me falta, a ver, ahí, y acá en el factor 10 y en la trombina los nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos. De esto se olvidan, no vamos a ver fibrinolíticos, ¿sí? Pero lo vamos a seguir viendo, es nada más para mostrarles que por ahí podemos esquematizar en un solo dibujo todos los mecanismos de acción. Bien, entonces la hemostasia es un proceso biológico, ¿sí? que ocurre normalmente en el cuerpo cuando se produce la lesión de un vaso. En el sitio de la lesión de ese vaso se produce la hemostasia con el fin de evitar el derramamiento de sangre, ¿sí? Evitar que la sangre siga saliendo, la hemorragia. Entonces, vamos a tener tres participantes fundamentales que son las plaquetas, la pared vascular y la cascada de la coagulación, que la interacción entre estos factores dan inicio a todos estos fenómenos que son consecutivos y que se superponen. No es que primero aparece esto, después esto y después esto, sino que casi todo se da al mismo tiempo. Entonces, vamos a tener la vasoconstricción localizada, la adhesión de plaquetas al subendotelio y la formación de un tapón plaquetario, el depósito de fibrina y la fibrinolisis, ¿sí? Entonces, esto lo dividimos así porque es más fácil para estudiarlo, pero acuérdense que pasa todo al mismo tiempo. Entonces tenemos la hemostasia primaria con la vasoconstricción que es inmediata, la adhesión plaquetaria a los segundos se empieza a adherir la plaqueta, la agregación plaquetaria unos minutitos más tarde, la hemostasia secundaria a cargo de la cascada de la coagulación con la formación de la malla de fibrina y después la fibrinolisis al lado, que la fibrinolisis se activa para producir la lisis del coágulo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que por ahí no lo aclaré al principio. Estas dos maquinarias, hemostasia y fibrinólisis, están en equilibrio. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio para que la sangre circule de manera fluida. Cuando la hemostasia está actuando un poco más, se produce la trombosis. Y si por el otro lado la fibrinolisis está actuando de manera más potente o más fuerte, se produce la lisis del coágulo, ¿sí? Pero siempre están en equilibrios. Se activa una y instantáneamente se activa la otra maquinaria. Bien, entonces como les decía, lo primero que ocurre es una vasoconstricción. Esa vasoconstricción se ocurre de manera refleja por un espasmo neurógeno, o sea, hay un nervio
que da el estímulo para que se provoque la contracción, digo el espasmo, y después una contracción muscular, una contracción miogénica que se produce donde el vaso está lesionado, ¿sí? Eso es instantáneo. Las células endoteliales secretan sustancias que favorecen a la vasoconstricción, como la endotelina, ¿sí? Esto es natural. Bien, acá ven que están las células del endotelio y el colágeno subendotelial que va a quedar expuesto una vez que se produce la lesión, ¿sí? ¿Tienen idea de coagulación? ¿Algunos la vieron? Sí. Ah, bueno, si me equivoco me dicen, ¿sí? ¿Se ven que algo? Por favor, denme una mano. Esperen que acá quiero que se vea un poquito más grande. A ver. No, así. ¿Se ve bien ahí? Bueno, entonces, vamos con la hemostasia primaria. La hemostasia primaria, en la hemostasia la protagonista es la plaqueta. Ustedes se tienen que imaginar acá que estos dos círculos son plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas son como centinelas que van circulando en los vasos sanguíneos y van, y no están activadas, ¿sí? Están en reposo, lo que se dice en reposo. Entonces, lo que hacen es ver si hay algún vaso lesionado. También, naturalmente, nosotros tenemos, hay sustancias que inhiben la activación de la plaqueta y la adhesión plaquetaria, como el óxido nítrico, ¿sí? Pero bueno, mientras esto esté así, acá ya está lesionado, pero mientras no haya lesión, la plaqueta solo actúa como centinela. Tiene diferentes receptores, ¿sí? Para el colágeno, para el tromboxano, para el ADP. Entonces, esos receptores, si no están ocupados por esas sustancias, hacen que la plaqueta esté en reposo. Y cuando hay una lesión en ese endotelio, se empiezan a secretar esas sustancias que ocupan los receptores y ahí es donde empieza la adhesión de la plaqueta al colágeno, la activación plaquetaria y la agregación de la plaqueta, ¿sí? Después Bea creo que va a dar un poquito más de detalle sobre los receptores y demás. Sepan también que las plaquetas tienen gránulos, 3 tipos de gránulos diferentes, con un montón de sustancias adentro, calcio, ADP, serotonina, no sé, como muchas sustancias, que todo es para activación, adhesión, agregación, ¿sí? Entonces, esto concluye en la formación del tapón plaquetario, ¿sí? Igual acá, aprovechando que vamos a hablar de antiagregantes, acá es el sitio de acción de los antiagregantes. Bien. Está la COX-1, la glicoproteína 2B3A, los inhibidores de P2 y 12, y P2 y 1, ahí es donde se actúan los antiagregantes. Ese es el grupo, solamente en plaquetas. El resto, en la COX-1, la aspirina, después tenemos acá. P2 y 1, P2 y 12, clopidogrel, ticagrelol y acá tenés. Claro, son los receptores de ADP. Ahí lo tenés al ADP y tenés el receptor. Y esos son los más importantes, son los grupos donde nos vamos a enfocar, son los antiagregantes. Todo lo demás van a ser anticoagulantes. Lo demás no, de antiagregantes no, es aspirina y ticagrelol, clopidogrel y prasugrel. Bien, ahora vamos a hemostasia secundaria. Ahora esperen que vuelvo a presentación. Esto es para que sepan que así como tenemos factores de la coagulación, tenemos anticoagulantes naturales. Tenemos el sistema de la antitrombina, que va a inhibir a la trombina, a algunos factores de la vía intrínseca y de la vía común. En este caso, la heparina es un acelerador de esa unión de la antitrombina con la trombina y cataliza las reacciones de inhibición, ¿sí? Después está el sistema de la proteína C, que va a inhibir al factor 5 y al factor 8. Y ese sistema está constituido por la proteína C y la proteína S, ¿sí? Después les voy a explicar por qué se las nombro. Después tenemos el inhibidor de la vía intrínseca y otro inhibidor de proteasas dependiente de proteína Z. No quiero que se lo sepan, es para contarles que también tenemos la contrarregulación, ¿sí? Y como tenemos anticoagulantes naturales, tenemos también mecanismos antiagregantes endógenos.
a través del óxido nítrico, a través del GMP cíclico, que desencadena un montón de reacciones que lo que tiende a hacer es a inhibir la agregación plaquetaria. Después no sé si lo explicas. Para no volver después sobre esta diapositiva, tener en cuenta eso, son los endógenos, los mecanismos antiagregantes endógenos, es esto, lo del óxido nítrico a través de todos esos mecanismos y la prostaciclina que estimula la diniciclasa y aumenta el AMP cíclico y fosforilas proteínas vinculadas a la inhibición de 2B3A, que después vamos a ver que es un grupo de antiagregantes. Pero no, nada más que eso, para no volver. Bien, y ahí tenemos una fotito de la plaqueta en reposo y una activada. ¿No había otro antiagregante que era el de la Sí, ya lo vamos a ver. Cuando yo les explique antiagregantes, vamos a ver 3 grupos antiagregantes, lo que actúa sobre la COX-1, que es la aspirina, el que actúa sobre la glicoproteína 2B3A y los inhibidores del receptor de la P2 y 12. Son los 3 grupos que vamos a ver. Bien, otra situación que les quería explicar, esta es la triada de Virchow. No sé si Virchow, sí, si la llegaron a escuchar, si alguien sabe, Decila. No, que justamente dice el examen hipercoagulable, o sea, la éstesis articulatoria y la lesión vascular. Bien, son situaciones que van a predisponer a la trombosis, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué situaciones tenemos un estado hipercoagulable? Cuando estamos frente a un paciente con cáncer, en el embarazo, síndrome nefrótico, el tratamiento con estrógenos, traumatismos, cirugías mayores, abdominales, pélvicas, urológicas, la septicemia, la trombofilia, ¿sí? La lesión de la pared vascular, también traumatismos, cirugías, las punciones venosas repetidas, la colocación de un catéter endovenoso, por ejemplo, valvulopatías, la aterosclerosis. Y la éstasis circulatoria vamos a tener la fibrilación auricular o la disfunción del ventrículo izquierdo, no sé, la insuficiencia venosa, situaciones bastante comunes, ¿sí? Bien, obesidad y embarazo, bien. Ahora vamos con los fármacos, ¿sí? Empezamos con los anticoagulantes. Volvemos a la teoría de la cascada de la coagulación. ¿Sí? Tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía extrínseca es la que se activa cuando tenemos una lesión en un vaso, ¿sí? Y depende de que esté presente el factor tisular, que cuando se produce la lesión se libera ese factor tisular, el receptor es el factor 7 y a su vez esto lleva a la activación del factor 10 que cataliza la hidrólisis de la trombina en trombina, que son todas serinas proteasas, ¿sí? Y a su vez esto cataliza la hidrólisis del fibrinógeno en fibrina y lleva a la producción del coágulo, ¿sí? Sencillo, ¿no? ¿Les parece? Más o menos, factor tisular, factor 10, trombina, fibrina, ¿sí? La vía intrínseca es la que se activa cuando se encuentra en contacto con superficies, por ejemplo vidrio, porque está cargada de manera negativa. Y se llama vía intrínseca porque todos los factores de la coagulación que constituyen esta vía se encuentran en el plasma. Esta se llama vía extrínseca porque el factor tisular no está en el plasma, sino que está en las células endoteliales, en otras células, ¿sí? Esta es un poco más difícil, un poco más larga. El factor 12 que se activa y activa al factor 11, el 11 activa al 9 y el 9 al 10. Pero no se lo tienen que acordar, ¿sí? Solamente se las nombro. La vía final común es esta, factor 10 activado, protrombina en trombina, fibrinógeno fibrina y el trombo de fibrina, ¿sí? Estas dos vías las vamos a medir con estudios de laboratorio, el APTT y el TP, no sé si lo conocen. Bien, cuando el APTT está prolongado, el valor normal más o menos es entre 26 y 33 segundos, podemos inferir que hay una alteración en la vía intrínseca, ¿sí? Y cuando el tiempo de protrombina está prolongado en el tiempo, más de 14 segundos, podemos decir que puede haber una alteración en la vía extrínseca. Si están prolongados los dos, la vía final común, ¿sí? No lo tienen que saber, yo se los cuento porque después cuando empecemos a hablar de controles y demás, los vamos a nombrar vamos a nombrar eso y no van a saber, ¿sí? ¿Cómo? La colate oral es para el TP y la heparina para el TP. Bien, exactamente. Esta es la teoría celular del sistema de coagulación. En realidad, esta es más nueva.
explica un poco mejor la fisiología y lo que dice es que todo este sistema de hemostasis y fibrinólisis se desarrolla en una superficie celular. Nada más, para que sepan que hay otra teoría. A mí me gusta igual más la otra, porque me la acuerdo más. ¿Eh? Que es la que aprendimos. Es difícil. Exactamente. Bien, acá esta fotito es un poco para empezar a ubicar dónde van a actuar los diferentes anticoagulantes. Entonces tenemos acá a la heparina, esa es la heparina no fraccionada, que cataliza la reacción de unión de la antitrombina con estos factores de la coagulación, pero yo quiero que se acuerden del factor 10 y de la trombina sobre todo, ¿sí? La heparina de bajo peso molecular, que inhibe más que nada al factor 10 activado. Acá tenemos el rivaroxaban, que es un anticoagulante directo, ya lo vamos a ver. Después acá tenemos al dabigatran, que actúa a nivel de la trombina. ¿Y qué más? Y me faltarían los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Pero bueno, ahora los vamos a ver. ¿Sí? Bien. Vamos con las heparinas y sus derivados. Y puse esto bien grande para que se acuerde que no se da por vía oral. ¿Sí? Que la vamos a dar por vía parenteral. Para que empiecen a fijar. Entonces, la heparina es una sustancia que nosotros tenemos en el cuerpo, que está dentro de los mastocitos en gránulos junto con la histamina. Son glucosaminoglucanos y se sintetiza a partir de estos precursores de azúcar. Se hacen polímeros donde se alternan residuos de ácido glucurónico y glucosamina. El peso molecular es variable. Van desde 15.000, 5.000, 1.500, es muy variable y ya después les voy a explicar por qué interesa el peso molecular. Y también hay preparados comerciales que las vamos a extraer del pulmón bovino o del intestino porcino. Estas tres son las que nos más importan. Esta en realidad, acá no lo usamos tanto, que es el fondaparinux, pero sí, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada está en estas dos presentaciones, cálcica o sódica, ¿sí? Bien. Este es el mecanismo de acción. Esto que ven acá es una cadena, es un polímero de azúcares y esta es la heparina no fraccionada, ¿sí? No sé si se dan cuenta, pero toda esta es un poquito más larga que acá. Ay, justo la corté, que esta y que esta. Este es el fondaparinux y esta es la heparina de bajo peso molecular. ¿Qué pasa? Para poder actuar, ejercer su acción, necesita de que esta cadena de pentasacáridos se una a la antitrombina, que es esto, ¿sí? Y después, como es una cadena muy larga, puede unirse, acá se une la antitrombina y la trombina, ¿sí? Entonces inhibe también a la trombina. Y después acá inhibe a la trombina unida al factor 10. ¿Sí? Entonces la heparina no fraccionada, que es la más de peso molecular mayor, inhibe tanto a la trombina como al factor 10, ¿sí? Y a otros factores, pero fundamentalmente eso. Ahora, la heparina de bajo peso molecular es más cortita, entonces no puede hacer toda esta vuelta, toda esta voltereta, ¿sí? Solamente va a inhibir a la antitrombina unida al factor 10, que es este triangulito de acá. El fondaparinux es mucho más chiquito, tiene 1500 Dalton de peso molecular, así que específicamente solo inhibe a la antitrombina que se une al factor 10, ¿sí? La de bajo peso molecular inhibe mucho más al factor 10 y menos a la trombina. La heparina no fraccionada inhibe las dos, ¿sí? Muy difícil. ¿No es que potencia la antitrombina y la potencia la acción inhibitoria? Sí, lo expliqué como muy básico. En realidad lo que son catalizadores. Sí. Lo que hace, o sea, en realidad la proteína que ejerce la acción inhibitoria es la antitrombina. Pero ¿qué pasa? Si la antitrombina se tiene que unir sola a la trombina, esa reacción dura mucho tiempo. Entonces, cuando se une a la heparina, se cataliza esa reacción, se acelera, ¿sí? O sea, no es la heparina el anticoagulante. ¿Eso quedó claro? O
O sea, la heparina Sí. aumenta la velocidad que la antitrombina tiene para degradar la... Claro, la velocidad de unión, o sea, la antitrombina es el anticoagulante. Para ejercer su acción de inhibición se tiene que unir a la trombina y a otros factores de coagulación, ¿sí? Entonces, esa unión sin heparina se produce de manera lenta. Lo que hace la heparina es acelerar la unión. 500.000 Y con, ¿cómo? 500.000 veces creo que era. Más o menos, sí. ¿Mm? La baja peso molecular, al no ser tan larga, no llegaba al factor 10. Exacto. No, al revés. Llega al 10. Al 10, o sea, inhibe más al 10 y un poquito menos a la trombina. Y esta, que es mucho más cortita, tiene solamente esta secuencia de pentasacáridos, exclusivamente el 10. ¿Sí? ¿Quedó? Y Me miran con cara de... No, sí, yo me mareé con lo que hace la de bajo peso molecular, que Sí. primero como que se unía la antitrombina. Siempre se unen, porque lo que inhibe, la proteína que inhibe es la antitrombina. ¿Sí? O sea, que la Es- antitrombina se une al factor 10. aceleran esa reacción de unión. ¿Sí? Ah, la antitrombina Son catalizadores, dale. Sí, No sí, inhibe, se une, ¿no? sí, profe. Aumenta la Eso, sí, Bien, da un bump, una actividad. sí. Cualquier enzima que cataliza una reacción acelera. Exactamente, eso es de biología. En este caso, lo que hace la heparina es acelerar la reacción inhibitoria que habitualmente tiene la antitrombina sobre la trombina. La trombina es. Ahora, esto que explica él está vinculado, y el largo de la cadena y el peso molecular está vinculado con la especificidad que tiene cada una de las heparinas y consecuentemente con el potencial efecto adverso que es el sangrado. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Porque después uno va a ir a ver que anticoagula, pero todo lo que anticoagula tiende a aumentar el riesgo de sangrado, con lo cual hay cierto tipo de riesgo que está más vinculado con cuán o no específico es la molécula que yo estoy administrando. A mí me quedó una duda con respecto a qué hace la heparina sobre el 10. Porque con el antitrombina, Es lo mismo, según, o sea, Según el- la reacción es de catalizar esa unión entre la antitrombina, que es la proteína que inhibe, ¿sí? O sea, una actúa un poco más en toda la cadena, como ayuda a aumentar la reacción de antitrombina con toda la cadena, Ujú. y la del bajo peso actúa de modo un poco más específico Ujú. en la degradación del factor 10. ¿Es eso más o menos? ¿O no? Estimula la unión integral al factor 10. ¿Cómo? Ustedes lo que quitan la heparina de arriba y la no fraccionada. Sí, Actúa directamente los dos. claro, actúan los dos. Entonces, uno lo que hace es actuar sobre todo. Por eso no. La no fraccionada es la más riesgosa, porque tiene más potencia. No, la no fraccionada no. La no fraccionada, sí, perdón. El antitrombina más rápido y ahí Perdón. A ver. Ay, Manu, estabas acá, no te había visto. No, perdón, una cosa. Hacemos así, sintetizamos lo que estaba sintetizando él para todos y no nos perdemos ahí en la explicación y después seguimos. Lo que estaba diciendo- Dale, sí. tampoco es lo que entendí. Estás repitiendo. Bueno, dale, pero mejor, así yo veo si expliqué bien. Que por lo que entendí yo, lo que estás explicando es que esto no es que inhibe al factor 10, sino que estimula la unión del inhibidor del factor 10, o sea, como que la acelera. La antitrombina es la que inhibe al factor 10. Entonces, Exacto. lo que hace es Ujú. estimular la unión de la antitrombina con el factor 10 para que se degrade el factor 10. Pero no es que esto lo va No. a ir a inhibir, sino Ujú. lo que hace es estimular la unión del inhibidor a Es lo que decía Juan, todas las enzimas son catalizadores de reacción. ¿Qué significa que sea catalizadora? que acelera Exacto, exactamente. Entonces, la heparina, ya se los dije, la heparina está naturalmente, la tenemos naturalmente, o sea que siempre va a actuar, ¿sí? Bien, o sea, porque la antitrombina sola, para poder unirse a los diferentes factores y ella sí inhibirlos, tardaría mucho tiempo, ¿sí? Entonces, necesita de la heparina, que es una enzima, que aumente esa reacción en velocidad, Claro, ¿sí? pero la Bien. sí no va a ir a inhibir, sino va a aumentar. No, es una enzima que cataliza, ¿sí? La reacción de unión, ¿sí? Bien. Bueno, y lo otro, esto que también aclaró Juan, es que querían que supiera esta diferencia en cuanto al peso molecular y el largo de la cadena de los polímeros, que la heparina no fraccionada va a ejercer su acción de enzima catalizadora
y va a terminar la antitrombina inhibiendo a la trombina y al factor 10. En cambio, la heparina de bajo peso molecular, que tiene que es más chiquita, es más corta su cadena de polímeros, solamente van a ejercer su acción a factor 10, ¿sí? Y menos a la trombina. Y el fondaparinux es el más cortito, ¿sí? El más chiquitito, ¿sí? ¿Bien? ¿Quedó? Bien. Les hice lío porque se lo expliqué yo así, mal al principio. Bien. Acá en este cuadrito intenta resumir las principales características en cuanto a farmacocinética y algunas otras cuestiones. Entonces, la heparina, cuando digo heparina hablo de la no fraccionada, ¿sí? Y la heparina de bajo peso molecular tiene de origen biológico y el fondaparinux es sintético, ¿sí? Bien, acá están los pesos moleculares que hoy les hacía hincapié, 15.000 Dalton, 5.000 Dalton, 1.500 Dalton. Vieron que es bien diferente. La estructura en las que actúan, ¿sí? Factor 10 y trombina, factor 10 y trombina, pero sobre todo factor 10 y solamente factor 10, fondaparinux, ¿sí? Bien, esto es importante. La excreción renal la tiene la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux. La heparina no fraccionada no se elimina por riñón. Para que se lo acuerdan, porque puede ser útil en casos de insuficiencia renal. ¿Y por dónde se elimina? Tiene metabolismo hepático, ¿no? Okay. La no fraccionada, ¿sí? Bien, ahora, tenemos antídotos. Ustedes se imaginarán que estos anticoagulantes, el efecto más importante va a ser el de hemorragias, ¿sí? Bueno, es muy importante saber que en el caso de que existiera una hemorragia, contamos con antídotos. Por supuesto, vamos a suspender inmediatamente la heparina, pero además contamos con el antídoto. Que para el caso de la heparina, la reversión es completa, pero para la heparina de bajo peso molecular es parcial. Y el fondaparinux no tiene antídoto, ¿sí? Bien. Otro efecto adverso que es importante acordarse, si bien no es tan frecuente, pero se ve, es la trombocitopenia, que se da sobre todo con la heparina no fraccionada, ¿sí? Bien. Bueno, HNF es heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada la vamos a dar por goteo endovenoso, ¿sí? Es la única forma de darla. Y tenemos que hacer controles de cada 6 horas con el APTT para ver si el paciente se encuentra anticoagulado, si se encuentra en rango. ¿Cómo sabemos si es así? El valor del APTT tiene que estar aumentado en 1,5 a 2 veces el valor normal, ¿sí? Perdón, ¿no? Sí. Ustedes cuando deciden anticoagular con heparina no fraccionada, que vamos a ver en qué casos es que es anticoagulado con heparina no fraccionada, antes que nada van a seguir. Siempre antes de empezar una anticoagulación hay que pedir un coagulograma basal para saber qué coagulación tiene ese paciente. Y vamos a pedir también hepatograma para ver si tiene alterado el hígado, para ver cómo metaboliza todo, de la función renal, para ver si hay que ajustar dosis de la medicación que vamos a usar. Pero en función del coagulograma basal es que este APTT o KPTT, no sabemos usarlo, lo vamos a llevar al 1,5 o 2 veces el valor que tenía basalmente ese paciente. Eso. Este control hay que hacerlo cada 6 horas, bastante engorroso, ¿sí? Entonces el antagonista se llama sulfato de protamina. Sí, 1 miligramo cada 100 unidades de la heparina no fraccionada, no importa la dosis, pero sepan que que tiene el antídoto. Y lo elegimos en situaciones de urgencia o en pacientes que tienen insuficiencia renal disminuida, ¿sí? También en pacientes obesos con más de 100 kilos, ¿sí? Bien, la heparina de bajo peso molecular. En general, la heparina de bajo peso molecular no requiere controles tan seguidos, es como que es más predecible su acción. Y uno con una dosis que se da por peso puede suponer que el paciente está anticoagulado. Para la mayoría de los pacientes, pero en la población pediátrica, para mis pacientes y en pacientes obesos, nosotros tenemos que hacer un control que es con el anti-10 para ver si ese paciente está anticoagulado. El valor que te tiene que dar es 0,5 a 1. ¿Sí? Si el paciente está
Si el valor de anti-10 está dentro de ese valor, nosotros decimos, bueno, está bien anticoagulado. Si está por debajo, le tenemos que subir la dosis. Si está por arriba, le bajamos un poquito la dosis, ¿sí? Siempre nos manejamos en bajarlo un 20 o subirlo un 20%. Eso es más práctico, ¿sí? La dosis es 1 miligramo kilo cada 12 horas. Y es subcutáneo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si el paciente tiene que ir a cirugía, o en mis pacientes que cada tanto les tocan punciones lumbares y el paciente está anticoagulado? Me tengo que acordar de que le tenemos que suspender las dosis de anticoagulación, por lo menos 2 dosis antes del procedimiento, ¿sí? Entonces yo le digo a la mamá que no le dé la heparina de la noche, la heparina de la mañana, hago la punción lumbar y si la reinicio en la tarde de nuevo, ¿sí? Eso es lo que hacemos habitualmente. Pero siempre hay que preguntar si el paciente está anticoagulado, sobre todo nuestros pacientes que tienen muy seguidas intervenciones, para no perder la oportunidad de suspenderlo. Una pregunta. Sí. En la de bajo peso molecular se suspende 2 dosis previas y en la de no fraccionada. En la de no fraccionada depende, porque en realidad Sí, lo controlas con el KPTT en realidad. Sí, pero si vos necesitas, tiene que ir a cirugía de urgencia. ¿Sí? Le vas a suspender la heparina directamente. O sea, le cortás el goteo. Y vas a hacer el coagulograma y vas a ver en qué situación está. ¿Sí? ¿Cómo? Si es de recontra urgencia, tenés que salir corriendo. Si tenés el antídoto, sí, si no, le podés transfundir plasma o concentrados protrombínicos, no sé. No, pero la protamina se usa, incluso en cirugía cardíaca se usa la protamina. Ah, bueno, se sí. usa heparina no venosa, y para cuando querés salir y salir de la cirugía pasás protamina. Y lo podés pasar en el postquirúrgico inmediato también. Pero tengan en cuenta esto, que es importante, que estamos hablando de pacientes que están internados y heparina no fraccionada es goteo endovenoso, así que el paciente va a estar internado y ustedes le tienen que hacer un control de coagulograma cada 6 horas. Si tienen alguna situación de sangrado cerebral o alguna situación que tengan que suspender y van a cerrar el goteo, van a pedir coagulograma, van a repetir el coagulograma, si hace falta pasarán protamina o si hace falta pasarán... Igual después le explicamos un poquito más. Y heparina a bajo peso molecular también. Algunos pacientes están ambulatorios en el domicilio con heparina a bajo peso molecular. Se les dan las indicaciones correspondientes, pero tengan en cuenta que la heparina a bajo peso molecular uno no le puede controlar, salvo con el anti-10, con el que dice no puedes controlar la coagulación con... Claro, no prolonga el APTT. Creo que eso pasa porque la de bajo peso molecular se une mayormente al factor 10, ¿no? Y no a la trombina. Lo que pasa que la trombina también inhibe, además del factor 10, inhibe otros factores, por eso prolonga el KPTT, claro, por eso prolonga el APTT y la heparina bajo peso molecular no, porque como inhibe sobre todo el 10, ¿qué voy a controlar? Voy a controlar el 10, ¿sí? Sí. ¿Esa dosis de 1 miligramo kilo cada 2 horas es de la heparina bajo peso molecular o del antídoto que hay que dar? De la heparina de bajo peso molecular. Es 1 miligramo kilo dosis, ¿sí? Pesa 40 kilos del paciente, 40 miligramos cada 12 horas subcutánea. Bien. ¿Y qué pasa con el tercero sintético? Quedó abandonado. Quedó abandonado porque no tenemos, no lo usamos tanto. Hoy creo que no hay en el país, en general se utiliza en el contexto de síndrome coronario agudo, de la relación de hemodinamia, en ese tipo de situaciones. En otros lugares se usa como anticoagulante para pacientes internados. Hay algunos registros o algunos estudios que hablan de que, por ejemplo, en hemodinamia se usa mucho fondaparinux. ¿Por qué? Porque como se hace cardiología intervencionista, vos tenés riesgo de generar sangrado porque instrumentás la arteria y todo. Entonces eso en teoría tiene menos riesgo de sangrado. Pero también hay algunos reportes que dicen que podría tener más tendencia a trombosis de catéteres, con lo cual no se utiliza mucho. En algunos lugares se usa. Acá en el país creo que no hay hoy. No sé. En el hospital creo que no. Así que bueno, ¿seguimos? ¿Va bien? Bueno, efectos adversos. Esto les quería decir con respecto a farmacocinética. Recordarles que lo vamos a dar endovenoso o subcutáneo. ¿Sí? Subcutáneo la heparina de bajo peso molecular, endovenoso en goteo, la heparina no fraccionada. Intramuscular no se da porque la verdad que haría hematomas muy importantes, ¿sí?
Que la heparina de bajo peso molecular sí tiene eliminación renal, hay que tenerlo en cuenta. Y por vía oral tampoco se puede dar porque la verdad que son moléculas muy grandes, tienen carga negativos y no se absorbe, ¿sí? La única opción, ahí está, la jeringuita. Bien, efectos adversos, la más importante es la de hemorragias. Después vamos a ver que la heparina de bajo peso molecular tendría menos riesgo de hemorragia comparado con la no fraccionada. Entonces, por ahí eso lo hace un poco más seguro. Hipersensibilidad para la heparina y para la heparina de bajo peso molecular, que son de origen biológico, ¿sí? Y la trombocitopenia, que se da o que se ve más con la heparina no fraccionada. Hay una trombocitopenia que es transitoria, que se da inmediatamente de iniciado la heparinización, que baja el recuento de plaquetas a menos de 150.000, pero que no tiene mucha significación clínica. Si nosotros vemos que las plaquetas descienden a menos de 50.000, eso sí es una indicación de suspender la anticoagulación, ¿sí? Eso sobre todo lo veo yo, que mis pacientes están con quimioterapia y un día tienen las plaquetas 150.000, un día tiene 20.000. ¿Sí? Por eso es que además necesitan muchos controles de laboratorio. Entonces, si tenemos menos de 50.000 plaquetas, se suspende, ¿sí? La otra situación es la plaquetopenia, que se da un poco más adelante en el tratamiento, que se produce por el desarrollo de inmunoglobulinas, de anticuerpos. IgG e IgM forman complejos con el factor plaquetario 4, eso provoca la plaquetopenia, y también con la plaqueta que está adherida al endotelio. Entonces, cuando esa plaqueta está adherida al endotelio y además tengo un complejo inmune que está lesionándolo, tengo más riesgo de trombosis, ¿sí? Paradójico. Bien, ¿qué más? Ya está. Igual esto en heparina no fraccionada, lo de la trombocitopenia es bastante frecuente. Sí, por eso. No se ve tanto con la otra, con la bajo peso molecular y con la Fonda Parinox, creo que no. No hay problemas con eso. Sí, perdón, me olvidé de este lado. Osteoporosis, porque hay una estimulación de los osteoclastos. Pero esto lo vamos a ver en tratamientos más prolongados, más de 3 meses y sobre todo en embarazadas, ¿sí? Menos frecuente. ¿Cómo? En la embarazada lo damos en los problemas de coagulación cuando se descubre. Las trombofilias, sí. Exacto. Es el anticoagulante de elección. Bien. Hiperpotasemia por inhibición de la aldosterona, reacciones alérgicas ya había dicho, y también puede haber alteraciones en la función hepática. ¿Vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué puse ahí? Unas contraindicaciones. Bueno, obviedades. Pacientes hipersensibles al fármaco, si tienen trastornos hemorrágicos, alcoholismo, si va a tener una intervención quirúrgica reciente, sangrado cerebral o el médula espinal. Bueno. ¿Cuándo vamos a indicar anticoagulación con heparina? Trombosis venosa profunda para tratamiento o para la profilaxis de una trombosis. Embolia pulmonar, síndrome coronario agudo, y en el embarazo también se puede dar heparina. ¿Sí? ¿En qué situaciones das para profilaxis de trombosis? Ahora las vamos a ver. Okay. Te adelantaste. Bueno, vamos con anticoagulantes orales. ¿Alguien quiere saber algo más de las heparinas? ¿Sí? Bien. ¿No les gusta la rosa ensangrentada? No, parece la rosa de los gansos. ¿Es bizarro? No sé, me encantó. Me puse morbosa cuando... No. Faltó el revólver de los gansos. Faltó. Bueno, me faltó Mendieta acá también porque tenemos todo esto para hablar. Antagonistas de la vitamina K, warfarina y acenocumarol, antagonistas de la trombina, dabigatran, inhibidores del factor 10, rivaroxaban, eapixaban. Había otro más, pero me dijo Juan que lo borre. Así que yo como soy obediente lo borré. ¿Por qué? ¿Por qué lo borraron? Es el edoxaban, que es el factor 10, o sea, tiene el mismo mecanismo de acción, hoy todavía no está comercializado, recién está entrando en la Argentina. No tiene, es mucho el manejo del especialista, no tiene demasiado sentido, no les aporta nada y o sea, se va a complicar
Acordate. Es uno más para acordarse, pero si te lo querés acordar no hay ningún problema. Sí. ¿Cuáles, en la diapositiva anterior, cuáles son los anticonceptivos? Anticonceptivos, yo también digo anticonceptivos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los directos. Estos dos de acá. Ah, bien, porque la Biblia hablaba de directos y se me hacía cuando... Ay, muy bien, así que leíste antes del seminario, muy bien. Estos son los directos. ¿Por qué? Porque van contra la trombina y contra el factor 10 directamente. Inhiben directamente, ¿sí? Bien, entonces, antagonistas de la vitamina K, tenemos estos dos. Warfarina, acenocumarol. Van a ver que la mayoría de los trabajos o los ensayos clínicos todos están hechos comparados con warfarina, pero nosotros acá en nuestro medio usamos más acenocumarol. Algunos pacientes yo vi con warfarina, pero el acenocumarol es el que nosotros usamos más. ¿Por? No sé, ¿por qué, Juan? No sé. No, la warfarina es bioral. ¿Por qué? ¿Cómo? Ay, perdóname. ¿Orales no son? Son orales, sí. La warfarina también tiene Pero Warfarina también en el país. No, que yo sepa, no. Pero no sé por qué todo el sistema público excepto acenocumarol. Eso es más barato. Un poco contra... No, es otra historia en realidad, porque los estudios están hechos todos con Warfarina. Sí, no sé por qué, sí. Sí, debe ser. Bien. Quiero que se acuerden esto. ¿Cuáles son los factores? Vitamina K. ¿Ah, cómo? 1972. Ah, no, yo. Muy bien. ¿Lo escucharon? ¿Por la canción? Bueno, pero esperen. Quiero que se acuerden cuáles son los factores vitamina K dependientes. 2, 7, 9 y 10. Yo me los aprendía como un versito. 2, 7, 9 y 10. El compañero dijo... 1972. ¿Por qué 1000? ¿Y el 1000? El 10. Hay que ser un poco creativo. Ah, Al revés lo dice. bueno. Se lo acuerdan como quieren, pero se lo acuerdan. Otra cosa, proteína C y proteína S. Yo les había dicho algo de estas dos proteínas. ¿Qué son estas proteínas? Los anticoagulantes naturales. O sea, que los antagonistas de la vitamina K van a inhibir a estos factores vitamina K dependientes 2, 7, 9 y 10. También proteína C y proteína S. Ahora vamos a desglosar un poco mejor. El mecanismo de acción es inhibir esta enzima epoxirreductasa de la vitamina K. ¿Sí? Bien. ¿Por qué esta enzima es indispensable? Porque la vitamina K actúa como cofactor en reacciones que son necesarias para la síntesis de estos factores y para la activación de estos factores. Pero esa vitamina K tiene que estar en su versión reducida. ¿Cómo se reduce? Gracias a esta enzima. Y es acá donde van a actuar la warfarina y el acenocumarol. ¿Sí? Es medio chino. Pero, a ver. ¿Y qué puse ahí? No, bueno, esto no. Acá. Entonces acá hay un ciclo. ¿Sí? La vitamina K está como en este ciclo. ¿Qué pasa? Explico un poco más. Y hay mucha variación individual. Esto tiene que ver con el metabolismo. Se metabolizan a través de las citocromos. Esta, la CYP12-9, y lo que nosotros encontramos es que hay mucho polimorfismo. O sea, cada uno de nosotros tiene una enzima citocromo diferente. Y eso va a hacer que uno sea más sensible o metabolice menos a la warfarina o que la metabolice más. Por eso es que hay tanta variación, ¿sí? Y por eso también es necesario controlar si el paciente está anticoagulado con la dosis que nosotros le damos. ¿Me entendieron eso? Cuando ¿Sí? vas a la dosis, lo que te puedo agregar a mí, Sí. acá cuando hablamos el paciente tiene que estar en un rango de anticoagulación que es un RIN, que es rango internacional. Ah, bueno, pero ahora lo explico, ¿eh? Claro, pero lo que quería decir, Sí. esto lo acaba de ir, lo que quería decir. Con esto del polimorfismo, de que cada uno tiene un metabolismo diferente, hay pacientes que no entran nunca en rango o están muy inestables en esa dosis. Entonces de repente están en 1.5 y después pasan a 4, es decir, no están anticoagulados y vos necesitas este anticoagulado y de repente le ajustas mínimamente la dosis y pasa a estar en 4 y tiene riesgo de sangrado. Esto pasa con estas drogas. Es uno de los justificativos por los cuales uno puede pedir que la cobertura médica lo pase a un anticoagulante directo. Eso hay que leer. Ahí el RIN está alto elevado a la ISI. Porque ¿Cómo? Siente sobre referencia elevado a la ISI. Ah, bueno, sí, ahora lo pongo, pero se me adelantan, son muy ansiosos. Bueno,
Escuchen, entonces, alta unión a proteínas plasmáticas, tiene metabolismo hepático con mucha variación individual, ¿sí? Entonces, por estas cuestiones y por las interacciones con los fármacos que son numerosas, que ahora las vamos a ver, nosotros tenemos que controlar a nuestros pacientes que van a estar anticoagulados con acenocumarol o warfarina. Y vamos a utilizar el RIN o el INR, como quieran decirlo, que esto significa razón internacional normatizada. Razón porque esto es una división, ¿sí? Va a utilizar el TP del paciente y un TP referencial, ¿sí? Ese valor tiene que estar entre 2 y 3. Con ese valor yo sé que el paciente está anticoagulado. Para la mayoría de las situaciones clínicas necesito 2 y 3, salvo para los pacientes con prótesis cardíacas que requieren un RIN un poquito más alto, ¿sí? De 2,5 a 3,5. ¿Qué pasa? Después lo vamos a seguir charlando, pero si el paciente se encuentra con este valor, la incidencia de episodios hemorrágicos graves es menor del 3%. Y si se supera ese RIN a más de 4, el riesgo de hemorragia aumenta considerablemente, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto, el índice terapéutico estrecho. La dosis con la cual yo voy a mantener al paciente anticoagulado también puede traer problemas de hemorragia, ¿sí? Profe, entonces yo doy disponible que le tengo que dar esta medicación como opción. ¿Qué le tengo que hacer un seguimiento bastante continuo para ver que no se ve? Todos los meses. Exactamente. Eso si el paciente es un paciente que está estable, ¿sí? Una vez por mes, el paciente que siempre está entre 2 y 3, listo, una vez por mes. ¿Cómo? No, esta medicación se da por vía oral. El paciente está en su casa. O sea que también es muy importante la educación del paciente, ¿sí? Cuándo tiene que consultar, las pautas de alarmas, la dieta, hay un montón de cosas que el médico, en este caso el hematólogo, tiene que charlar con el paciente, ¿sí? ¿No tiene interacción con los alimentos? Un montón. Ahora a ver. Esto es un poco lo que ya decía Bea, que antes de anticoagular cualquier paciente, nosotros vamos a pedir estudios de laboratorio que van a ser nuestros estudios basales. Un hemograma, un coagulograma, una función renal, una función hepática, y una anamnesis y exploración física, porque lo que intentamos detectar es que no haya deficiencias congénitas de algún factor, que es infrecuente pero lo vemos, si están en trombocitopenia, si están en insuficiencia hepática o renal, ¿sí? Entonces, antes de anticoagular vamos a tener que hacer esto, ¿sí? Eso parece algo más clínico, pero bueno, me parecía importante que lo tengan también. Ay, no se ve tan lindo. Bueno, esto amerita un slide para las interacciones porque tiene muchas, ¿sí? Acá vamos a tener la warfarina. Lo que está por arriba es potenciación de la anticoagulación y lo que está por abajo, atenuación de la anticoagulación. Entonces, primero vamos con los fármacos que atenúan la anticoagulación. ¿Cuáles son esos fármacos que atenúan? Si pensamos en el metabolismo. Si pensamos en la interacción por la citocroma, tendrían que ser fármacos que aumenten el metabolismo de la warfarina. Si aumenta el metabolismo de la warfarina, voy a tener menos warfarina para tener un efecto de anticoagulación, ¿sí? Esos fármacos tenemos, bueno, el alcohol está en todo, atenúa y aumenta, pero la ingesta crónica de alcohol lo que va a hacer es estimular a las citocromos, va a haber más metabolismo de la warfarina y menos anticoagulación. Profe, sí. En las flechitas dice los fármacos. Acá sí, pero te los digo. ¿Se le puede hacer zoom? Porque no se lee. No sé, igual me parece que es la foto, pero te lo leo. Es ingesta. No suele poner, así que la... Escuchen, se los leo. Barbitúricos, rifampicina, grisofulvina, ¿sí? Y otro más importante ahí no. No sé si hay alguno más importante, Juan Lobo. Después, escuchen. Con el consumo crónico de alcohol lo que genera es una disminución de la producción de los factores de coagulación. ¿Una disminución de qué? Coagulante. Pero porque esos factores Bueno, insuficiencia hepática, bueno, sí. Claro, pero una cosa es cuando tiene que metabolizar el alcohol en sí mismo el hígado y otra cosa es cuando el hígado está en insuficiencia hepática. Son cosas diferentes, ¿eh? Bien.
esto que hablaba Bea de la dieta, las variaciones importantes de la dieta en la persona también provocan inhibición, o sea, atenuación de la anticoagulación. ¿Por qué? Porque vamos a tener grandes cantidades de vitamina K, por ejemplo, en las verduras de hojas verdes. Entonces se la pasa comiendo espinaca, rúcula, no sé qué, tiene mucha vitamina K y eso influye en el valor de RIN que va a tener, ¿sí? Y creo que los lácteos, la leche también. Sí, más que nada se les pide por favor que no coman verduras de hojas verdes, que a veces es todo un tema porque son pacientes añosos que tienen divertículas, que tienen coágulo universal, ¿no? Y encima no pueden comer la verdura y están anticoagulados y entonces no entran en rango. Bueno, dificilísimo, pero bueno. Pero, problema del hematólogo. Bien, y acá, estados hipermetabólicos como fiebre y hipertiroidismo también atenúan la anticoagulación. Ahora vamos a la potenciación de la anticoagulación. Por ejemplo, acá este es unión a proteínas. ¿Se acuerdan que dijimos que estaba altamente unido a proteínas? Entonces, fármacos que compitan con el sitio de unión de la albúmina va a provocar que la warfarina esté libre para ejercer su acción, por ejemplo, furosemida y valproato. Después, si yo combino la warfarina en un paciente que además está antiagregado, también voy a potenciar la anticoagulación por otro mecanismo, pero va a tener al paciente más anticoagulado, ¿sí? O con más riesgo de sangrado también. Estos fármacos, estos acuérdenselo, omeprazol, amiodarona, ketoconazol, clopidogrel, fluconazol. También hay antagonismos con las cefalosporinas de segunda y tercera generación, ¿sí? ¿Quedó? Perdón, profe, clopidogrel, omeprazol, amiodarona, clopidogrel, floxetina, fluconazol, no se los van a acordar todos, pero bueno. Sí. Esto es lo que van a hacer, no con las unionoproteínas, Esto es lo que van a hacer es potenciar la anticoagulación por inhibición del metabolismo, ¿sí? ¿Qué más tengo acá? A ver si tengo algo más, no. Bien. ¿Sí? Uno desplaza de la albúmina y le aumenta la fracción libre y el otro compite con el metabolismo. Con el metabolismo. Por eso les decía que acuérdense, unión a proteínas plasmáticas altas y el metabolismo a través de la citocromo. Sí. Bien. ¿Sí? ¿Quedó? Bien. ¿Esto está en la Biblia, este cuadrito? No. Está en venta el cuadrito. No sé muy bien. Pero. Sí. Ahí le hago zoom. ¿Qué les iba a decir? Ahí se ve. En la. Por favor, Pará. Escuchen, en la bibliografía está, ¿sí? Está todo en la bibliografía. Lo que pasa es que a mí no me gustaban los cuadros. Me gustó así. ¿Te gusta? Corro, a ver, ahí, pará. Te lo cambio por Pará. Ahí. Bien. ¿Listo? ¿Copiaron? Después se tienen que acordar cuándo usan amiodarona, ketoconazol, todo lo que están preguntando. Bueno, efectos adversos. Estamos hablando, retomo, de los anticoagulantes que son antagonistas de la vitamina K. ¿Sí? Ya vimos heparinas, ahora estamos con los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. Vamos a hablar de los efectos adversos. Sangrado, siempre, ¿sí? Sangrado menor, sangrado mayor. Hay factores de riesgo que hacen que el paciente esté más predispuesto a tener sangrados. La edad, sobre todo los pacientes más viejitos, los pacientes añosos, sexo femenino, el RIN, si no está en rango, un paciente como contaba Eva, que nunca está en rango, que está por arriba siempre, va a tener más predisposición a sangrados, diabéticos hipertensos y si hay insuficiencia renal o hepática también. La mala adherencia, esto se ve mucho, la verdad que, bueno, se ve, yo lo vi bastante, es difícil que adhieran a tomar la medicación. Y después a tener en cuenta estas cosas, qué pasa con la dieta, qué pasa si me indican algún antibiótico, cada vez que incorporan algo nuevo de medicación, ese paciente debería adelantar el control, ¿sí? Para ver qué pasa con el RIN. Y bueno, y las interacciones. También los pacientes más grandes
están polimedicados, siempre tienen mucha medicación, así que ojo con eso. Perdón, Sí. me agrego, el mayor, ¿qué les parece por qué les cuesta adherirse al tratamiento a sus pacientes? Por la altura que dijiste vos, ¿Por qué? por lo de la comida. Bueno, pero mucha gente no lo sabe. Porque se tienen que pinchar mucho, porque tienen que ir todos los meses a controlarse, a tomarse sangre, a que le digan cómo, y a veces no les da bien, entonces el hematólogo le dice que dentro de un mes, tiene que venir dentro de 2 semanas, y se molestan y no. Algunas veces quedan con una dosis fija y no se controlan nunca, y a veces dejan de tomarlo. Sí. Bien, sí. Por ahí te lo tendría que haber hecho antes, pero no se me ocurrió. Con respecto a Inés, ¿no tiene interacción? Sí. Estaba en la ¿Estaba? Ujú. Perdón. Sí, sí. Yo tengo una consulta, el efecto ese, porque la vitamina K también es necesaria para las proteínas C y S, que son los anticoagulantes naturales, que se tiene un poco de efecto paradójico. ¿Es muy importante o no ese efecto? Sí, ahora lo vamos a hablar. Porque dicen un poco frecuente, o sea. Pero sí, ahora sigo y hay que tenerlo en cuenta para algo que te voy a contar en un ratito. Bueno, entonces, los más frecuentes los sangrados, poco frecuentes las necrosis cutáneas. En pacientes que tienen alteraciones de la proteína C y la proteína S, esa necrosis cutánea es una trombosis generalizada que se produce en las venas, sobre todo en los miembros inferiores. Entonces, en estos pacientes, sobre todo que tienen deficiencia ya de proteína C y S, pero esto que explica acá es importante. La proteína C tiene una vida media muy cortita, entonces cuando empezamos a anticoagular es la primera que se termina, ¿sí? Entonces tienen directamente ese anticoagulante natural ya no está y empiezan a sobresalir todos los otros factores, ¿sí? Bien. Y ahora pues les voy a contar por qué sobresalen los otros factores, porque las vidas medias son más largas, ¿sí? Entonces el factor 10 tiene una vida media de 60 horas, por ejemplo, y este ya no está más. Entonces vamos a tener como un efecto procoagulante inicial en los primeros días. Pero en esta paciente que además tiene deficiencia de proteína C o proteína S, está más predispuesta a que ocurra esto, pero es infrecuente, ¿sí? Y además produce embriopatía. ¿Me entendieron eso? ¿O lo dije muy rápido? Pero ahora lo vuelvo a repetir. Sí. Ay, fea, negra. No tengo una foto. En realidad es una trombosis generalizada de las venas profundas, no es arterial, pero se ve, no sé, las fotos que vi porque lo busqué eran medio una piel fea, media violácea, no sé, como un hematoma. Sí, no lo vi nunca yo. Es venoso, sí. Sí. Bien, esto se los cuento, no es que quiero que sepan las dosis, pero un poco para contarles cómo nos manejamos en la práctica con la anticoagulación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto sí es importante? El efecto de los anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K, tardan en actuar entre 2 a 3 días. Por esto que les contaba que la reducción de estos factores, el 2 y el 10, tardan ese tiempo, porque tienen una vida media prolongada, ¿sí? Los que ya están, tenemos que tenemos que esperar a que se agote ese pool, ¿sí? Hasta que empiece a actuar de manera efectiva el anticoagulante, ¿sí? Entonces, entre 2 a 3 días, yo empiezo a anticoagular hoy y yo sé que dentro de 72 horas recién voy a tener el efecto anticoagulante. ¿Qué hago en el medio? ¿Qué hago esos 3 días? ¿Sí? ¿No tenés también el efecto negativo por la disminución de la proteína C? Claro, y bueno, por otro lado, la proteína C es la primera que disminuye, ¿sí? ¿Me entiendes? El mecanismo de acción tarda 3 días en hacer efecto. Nosotros, si queremos anticoagular de una manera un poco más rápida, vamos a hacer una doble anticoagulación. Vamos a iniciar con la heparina de bajo peso molecular a la dosis de 1 miligramo kilodosis cada 12 horas y a la par le vamos a agregar, en este caso, acenocomarol, porque es el que yo estoy acostumbrado a utilizar, a 1 o 2 miligramos día, dosis, ¿sí? Una vez por día. Se mantienen juntos esa doble anticoagulación y más o menos al tercer cuarto día vamos a hacer un RIN y vamos a ver en qué situación está el paciente con respecto al acenocomarol, ¿sí? Si el RIN o el IRN está en rango, está entre 2 y 3, vamos a querer buscar otra determinación, o sea, 2 valores en rango para suspender
La heparina de bajo peso molecular, en el acto. Cuando encuentro que está en rango, se puede suspender directamente. ¿Sí? O sea, tiene ese periodo de anticoagulación doble inicial. Ahora, si no es tan urgente empezar a anticoagular, se puede empezar con el acenocumarol sabiendo que no va a estar anticoagulado los primeros 3 días. ¿Sí? Eso que dice Emi es muy interesante en la práctica ambulatoria. Entonces, capaz que se encuentra un paciente con fibrilación auricular, que viene con una fibrilación auricular crónica, no lo van a internar para ponerle heparina de bajo peso o administrar heparina de bajo peso hasta anticoagularlo, hasta que compró la heparina, llegó a la casa, se aplica la heparina y todo, ya pasaron 3 días. ¿Cuánto sale de heparina? ¿Cuánto sale de heparina? No, más allá te digo, desde lo práctico es importante esto, porque la práctica diaria en el consultorio a veces hace que uno encuentre al paciente en la condición, un paciente que viene fibrilado, probablemente crónico, le pones el anticoagulante y después lo empezás a controlar ajustado. Capaz que acortás el intervalo de control y en vez de citarlo en una semana lo citas en 3 días. Claro. Pero es mucho más eficaz eso que estar haciendo estas estrategias cuando la patología o la condición lo amerita, porque no puede decir. Yo creo que en cuanto a anticoagulantes, o sea, indicar una anticoagulación es como muy individualizado. Va a depender específicamente del paciente. No es que podés anticoagular a todos igual, para todos no va a ser la misma estrategia. ¿Sí? Por eso hay que sentarse con el paciente y hacer un buen interrogatorio, a ver qué adherencia va a tener, cuál es la urgencia de anticoagular o no, qué otros medicamentos está utilizando. Me parece que es muy individual para cada paciente. Bien. Bueno, esto era, les quería contar algo sobre el INR, pero lo voy a pasar porque estamos medio tarde. No, porque no se los vamos a tomar, ¿les parece? Bien. Acá, ¿qué pasa si tenemos un sangrado? Y el paciente está con anticoagulantes antagonistas de la vitamina K. ¿Se acuerdan que estos eran anticoagulantes de la vitamina K? Esa, bien. Le podemos dar vitamina K. Le podemos darle. Pero bueno, Pero claro, pero estábamos inhibiendo la enzima, en realidad. Una vez que nosotros lo cortamos, enseguida ya vuelve a su funcionar normal. pero si tenés vitamina K, si le aportás vitamina K, sí. ¿Sí? Bueno, esperen, nos organizamos. Entonces, tenemos un paciente que está anticoagulado con acenocumarol, presenta una hemorragia. No importa si es leve o si es más importante, tiene una hemorragia que amerita suspender el tratamiento y tenemos diferentes estrategias. Que si es algo leve, podemos darle vitamina K por vía oral y el efecto va a tardar 48 horas, pero es algo leve. Puede ser una epistaxis o un sangrado menor en la mucosa oral. Si es algo más grave, se puede dar endovenoso. ¿Sí? Si la situación es muy urgente, lo que tenemos a mano es el plasma fresco. ¿Sí? Este plasma tiene factores de la coagulación. ¿Sí? Le aportamos lo que tiene inhibido. Y estos concentrados protrombínicos, no sé, yo en el hospital no lo tengo, pero son concentrados de factores de la coagulación del plasma humano, ¿sí? Pero están más concentrados. Y acá las dosis, pero bueno, no les interesa a ustedes hoy. ¿Sí? Entonces, suspendemos tratamiento y aportamos vitamina K si es algo leve. Bien. A ver, ¿qué más? Puede pasar esta situación, que tengamos el RIN aumentado, fuera de rango, más de 3, menos de 5 y no tiene sangrados. Y el paciente no va a hacer ningún procedimiento quirúrgico. Entonces, se suspende el tratamiento y vas a reiniciar cuando el RIN esté dentro del rango con una dosis menor. ¿Sí? Bien, bueno, eso es bien práctico. Bien, en este esquemita tenemos, por un lado, diferentes valores de RIN y la incidencia de stroke, de isquemia, ¿sí? Entonces, vemos, esto es la línea punteada negra, stroke, y la punteada, el RIN. Para este lado va aumentando el valor de RIN, ¿sí? Entonces, en este punto, entre 2 y 3, vemos que baja la incidencia de stroke o de ACV y tenemos que en este valor, cuando vamos superando, aumenta el riesgo de sangrado también. ¿Sí? Bien, porque este era sangrado, esto me olvidé decirle, sangrado y esto stroke. ¿Sí? Por eso es entre 2 y 3.
¿Puede ser eficaz respecto a eso? Claro, exactamente. O sea que en este punto, entre 2 y 3, voy a tener el objetivo que yo tengo, que es disminuir la isquemia, y no voy a tener una incidencia alta de efectos adversos, de sangrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bien. Bueno, acá con esto vamos a empezar a entrar de a poco a los anticoagulantes nuevos o anticoagulantes directos. Ayer hablábamos con Juan el otro día que no son tan nuevos, ya tienen varios años, pero bueno, les seguimos diciendo nuevos. ¿Y por qué por ahí surge la necesidad de contar con otras alternativas? Un poco pasa esto, que la heparina de bajo peso molecular se da de manera subcutánea, que hay que pincharse 2 veces al día y muchas veces por un tiempo prolongado, porque una trombosis venosa profunda como mínimo 3 meses. O sea, 3 meses el paciente debería aplicarse inyecciones, ¿sí? Y también que a largo plazo es un tratamiento que también genera un costo, ¿sí? Pero es eficaz, ¿sí? Es eficaz para lo que nosotros queremos. Ahora, los antagonistas de la vitamina K también son eficaces, pero lo que es engorroso es el monitoreo. Paciente 1 vez por mes, eso si está en rango, tiene que pincharse, ¿sí? Bueno, la adherencia, las interacciones, todo lo que veníamos hablando. Y estos esquemas que tenemos acá, lo que tratan de mostrar es el porcentaje de pacientes que se encuentran en TTR, que es en rango, ¿sí? Que solo el 60% de los pacientes se encuentran en rango y que más del 10% lo supera y menos del 20% está subóptimo, ¿sí? Acá hay riesgo de isquemia y acá riesgo de sangrado, ¿sí? ¿Qué más? Y esto, acá lo que intenta mostrar es el tiempo que el paciente se encuentra en rango. Acá era el porcentaje de pacientes en rango. Y este es el tiempo, que más o menos muestra lo mismo. Con un 60% del tiempo el paciente se encuentra en rango. No sé, pónganle que eso motivó a la búsqueda de nuevos fármacos que quizás tengan ventajas de por ahí de no tener un monitoreo, bueno, no sé, en cuanto que se toma 1 vez por día, que no hay que ajustar las dosis. Vamos a ver. Y así ingresamos a otro mundo. ¿Sí? Entonces, inhibidores de la trombina, dabigatran, inhibidores específicos del 10, rivaroxaban, apixaban. Terminan en saban. ¿Sí? Yo para ver si se lo... Claro. ¿Ven? 10 activado. Bien. Entonces, así general, ¿qué pasa con estos fármacos? Inhiben de manera específica a un solo factor, o al factor 10 o a la trombina. Están aprobados para tratamiento de profilaxis antitrombótica en pacientes que van a estar mucho tiempo en un posquirúrgico prolongado, que van a estar inmovilizados. Por eso dice cadera rodilla, puede ser otro tipo de cirugía. Para la enfermedad tromboembólica venosa y para la prevención de embolia en fibrilación auricular, ¿no? ¿Son esos 3? ¿O hay alguno más? Sí, se debe haber ampliado. Bien. Bueno, por lo menos lo que tienen que saber sería por ahora esto. Después, se dice que tiene un efecto más predecible en sangre comparados con los agentes antagonistas de la vitamina K, que tiene una amplia ventana terapéutica, una adecuada biodisponibilidad oral, el efecto anticoagulante es inmediato, no tiene modificaciones con la dieta y las interacciones, si bien las tiene, no son tan frecuentes o tan importantes. Tiene menos interferencia con los fármacos y se utiliza a una dosis fija. Entonces no tiene esa diferencia como la vitamina K de 2 o 3 días de inicio de acción. No. Eso es una de las grandes ventajas. Tampoco tienen pruebas que puedan controlar. En pocas horas ya arranca el efecto. Sí, hay algunos casos en la dabigatran requiere heparina. Eso te iba a preguntar porque cuando terminé de leer todo digo, pero no lo sé si es igual. Al ser inhibidor directo de la trombina requiere utilización de heparina, pero eso le decís vos. en la práctica no se hace. Y esto de la ventaja es como muy interesante de las
detección de estar anticoagulado automáticamente. Lo que también es un arma de doble filo si vos dejás de tomar la medicación. Porque automáticamente dejás de estar anticoagulado. Exactamente. Entonces, lo que vos tenés que valorar es ese riesgo de hemorragia, embolia. ¿Y ahí el cese de poco o lo suspendés y automáticamente quedás? O sea, una vez que pasa el efecto del fármaco, de la última dosis, quedás sin anticoagulado. Bien. Entonces empezamos con el dabigatran. Es una prodroga que a través de unas esterasas se convierte en dabigatran en su forma activa y bloquea el sitio activo de la trombina. Por ahí, esto después lo pueden leer. Lo que quiero que se acuerden es que tiene eliminación renal. Si el 80% de la droga se elimina ahí, que está contraindicado si en pacientes que tienen insuficiencia renal con ese filtrado menor a 30. Se utiliza a dosis fijas, puede ser 110 cada 12 o 150. Esas dos presentaciones, esas dos dosis, bueno, cualquiera de las dos. Y los efectos adversos, hemorragias severas, sobre todo gastrointestinales. Tiene un antídoto, pero creo que, no sé, según me han contado, es difícil de conseguir o no está, pero tiene un antídoto, ¿sí? En caso de idarucizumab, humanizado. ¿Qué dicen? Que es caro, ¿no? Bien. Bien. ¿Cómo? Sí. Debe ser un día que tenés que esperar hasta que... Escucha, y más o menos. Dabigatran. ¿Sí? ¿Se acuerdan que inhibe la trombina? Es el único que vamos a ver de los nuevos que inhibe la trombina. Decirlo para todos. Bueno, rivaroxaban, por ahí se pueden acordar, ¿no? Que inhibe al 10 activado, porque la encontramos acá dentro del nombre, no sé, pienso. La profe dijo que nos acordemos, sí. Todo lo que ayuda a acordarse está bien. Bueno, entonces, inhibe el factor 10, también tiene una biodisponibilidad del 80%, metabolismo hepático, se elimina por riñón, pero en menor cantidad, entonces esto hace que si tenemos insuficiencia renal o baja el filtrado glomerular, el clearance, tenemos que ajustar la dosis, ¿sí? No es que lo contraindica. Una dosis fija es de 20 miligramos una vez por día. ¿Qué más? También tiene un antídoto. O si las hemorragias es una urgencia, concentrados de factores. Y el apixaban, lo mismo. ¿Se acuerdan que inhibe al 10? Porque en el nombre tiene lo que hace, ¿sí? Inhibe al factor 10, los mismos efectos adversos que son las hemorragias, tiene metabolismo hepático, se administra a dosis fija de 5 miligramos cada 12 y también tiene un antídoto, ¿sí? Bien. Este es el que Juan me dijo que no lo ponga. Era un chiste. Bueno, estaría buenísimo que ustedes puedan hacer un cuadro similar para que se acuerden. No me copien, lo escriben a mano con las características más importantes. Bueno, de esto quiero señalar las interacciones con los fármacos que están, no es que no tiene interacciones, por ejemplo el dabigatran con la miodarona, rifampicina, y acá con todos los fármacos que sean inhibidores del citocromo P3,4A. Pero lo paso rápido porque en realidad todo lo que dije ya está. ¿Y acá qué hice? Acá señalé seguridad, sangrado, esto de riesgo de IAM no lo sé si están así. Todos tienen como efecto adverso más importante el sangrado, ¿sí? Bien. Y esto lo voy a pasar, porque si no, no terminamos más. Bueno, ¿cuándo no se recomienda utilizar los anticoagulantes directos? En pacientes obesos, más de 100 kilos, más de 120 kilos, o el índice de masa corporal mayor a 40. En los pacientes con clearance menor a 30 para el dabigatran. Estos pacientes con cáncer, no sé si están así o si ahora sí se puede usar, relativo.
Los pacientes hemodinámicamente inestables también, porque en realidad pasa esto, tenés a un paciente que no está estable y si está anticoagulado con estas drogas, no tenemos los antídotos, es más difícil, ¿sí? Así que no es recomendado el uso. Pacientes con trombosis en sitios inusuales, pacientes que estén con estos fármacos inductores o inhibidores del acetocromo, y en las pacientes embarazadas porque no hay trabajos que lo prueben, ¿sí? No ya es una contraindicación, pero tenemos que evaluar riesgo-beneficio. Siempre se evalúa riesgo-beneficio, ¿no? Pero como no dice que está contraindicado absolutamente... Sí, evaluar riesgo, no se recomiendan, sí, evaluar riesgo-beneficio, ¿sí? Esto que puse acá, esto tiene que ver con las pruebas de control, porque en realidad no hay desarrolladas pruebas, o están en estudios o se están desarrollando pruebas de laboratorio que a mí me indiquen que el paciente está correctamente anticoagulado. Pues no se puede usar el RIN, no se puede usar el APTT, ¿sí? No se puede usar nada de eso porque no está estandarizado para estos nuevos anticoagulantes. Después sí hay pruebas específicas que miden concentración, como hubo para el dabigatran, pero no sabemos si tiene algún significado en relación a eventos clínicos o de, no sé, de efectos adversos, ¿sí? Así que, o sea, por eso no tienen control, porque en realidad no tenemos con qué. Pero sí va a haber variación de las pruebas, ¿sí? Va a haber variaciones de la prueba de KPTT y de TP. Estas ventajas y desventajas después ustedes dirán cuando terminen de estudiar el tema, cuáles les parecen, qué ventajas parece que tienen los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K y cuáles los directos, ¿sí? Esto después puede ser, no es que una conclusión de ustedes cuando terminen de estudiar el tema. Bien. No sé si quieren por el tiempo, porque ahora vendría todo lo relacionado a situaciones clínicas, pero por ahí, para no perdernos antiagregantes, ¿no? ¿Querés seguir? ¿Sí? Hay una profesora fuera... Sí, pero... con ganas de meterse. Empiecen hasta que lo saquen. ¿Hay que darte agregantes o hay que hablemos de las cosas clínicas? Ya lo queremos En realidad, y a las embarazadas, entonces puede que pueden dar. Heparina de bajo peso molecular. Emi, ¿querés poner rapidito? Sí. Les digo rápido así vamos a los casos clínicos. Emi, si tenés micrófono, dáselo a ver. Sí, tengo. Los lugares donde actúan: inhibición de la COX-1, que evita ahí el tromboxano A2, la ticlopidina, el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelol y el cangrelol, ahí bloqueando como antagonismo del ADP. Después tenemos los inhibidores de la 2B3A, glicoproteína 2B3A, que eso es lo que les digo que es como más específico de especialista, que no lo vamos a ver, y aquel que quedó allá arriba, que no se usa porque no demostró eficacia. ¿10 minutos? Bueno, acá tenemos entonces en redondo, en rojo, que es lo más importante que tenemos que recordar y en qué nos vamos a enfocar en antiagregantes. La aspirina, recuerden que es antiagregantes de dosis dependiente, es a dosis baja, va a inhibir a la COX-1, tiene un efecto irreversible, por lo tanto tenemos que esperar el tiempo de la vida media de la plaqueta para que se reponga la plaqueta. El inicio de acción de 5 a 30 minutos. La vía se puede dar oral y endovenosa. Existe la vía endovenosa, habitualmente, bueno, es también uso de terapia intensiva unidad coronaria, pero existe. Y la duración de la acción es de 7 a 9 días, y esto es importante porque si el paciente va a ir a alguna cirugía que requiera, que tenga mayor riesgo de sangrado, no en todas, pero si requiere o tiene mayor riesgo de sangrado, hay que suspenderla 7 días antes. Esta aspirina ya lo vieron en AINES, así que seguimos, ¿no? Sí. Los inhibidores de P2 y 12, que acá tenemos el ticagrelol, que inhibe, es directo, no tiene como metabolito, no es un metabolito, no es una prodroga. En cambio, la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel es una prodroga que termina teniendo un metabolito activo que actúa como antagonista sobre estos receptores, ¿no? Y entonces lo que termina generando es el bloqueo de la agregación plaquetaria transitoria sostenida
y el cambio conformacional de la plaqueta. Eso es lo que hacen estas tres drogas. Eso no importa. Prasugrel, entonces, como profármaco, ingresa, se metaboliza, queda un metabolito activo, un 15%, y actúa sobre la plaqueta, acá bloqueando P2 y 12. Prasugrel, y el prasugrel también es una prodroga, queda como un metabolito activo y es un poco más eficiente que el clopidogrel. Se los voy dando un poco rápido, pero es básicamente, esto es como muy complejo. Tienen que saber bien la aspirina. Bueno, después vamos a ver los usos de clopi y de prasu. Tiene mayor reducción de eventos isquémicos, pero a la vez tiene mayor tasa de sangrado, el prasugrel, que el clopidogrel, ¿no? Y el ticagrelol, lo que tiene diferente a los otros, a la aspirina, al clopidogrel y al prasugrel, es que es reversible. ¿Sí? Tiene mayor inhibición plaquetaria como efecto adverso. Algunos pacientes pueden manifestar disnea y puede presentar pausas en el electrocardiograma mayor a 2.5 segundos. Después, este tipo de interacción que presenta con ketoconazol, claritromicina y ritonavir, por el tema de la CYP3A4. Precaución en hiperuricemia, pero... Y acá tenemos un cuadro que resume entonces lo que habíamos dicho inicialmente. La aspirina como NAINE inhibe irreversiblemente la COX-1, el clopidogrel inhibe irreversiblemente la P2 y 12, el prazo inhibe irreversiblemente la P2 y 12 y el ticagrelol es reversible. Esa es la diferencia. Tiene el tiempo de acción de inicio de la aspirina de 5 a 30, del clopidogrel de 100 a 120 minutos, del prasugrel de 30 a 60 minutos y del ticagrelol de 5 a 10 minutos. Conversión metabólica todos, menos el ticagrelol, que dijimos que no entra como profármaco. La vía de administración, aspirina puede darse vía oral y endovenosa, todos los otros son orales, y la suspensión en tiempos previos a la cirugía, obviamente dependiendo qué cirugía, va a ser de 5 días para aspirina y clopidogrel, prasugrel de 7 días y el ticagrelol de 3 a 5 días. Y acá entraría la cuestión de aspirina en prevención primaria, que esto es lo que siempre se plantea, de que se hay que dar aspirina en pacientes que no tienen evento cardiovascular ya establecido, y si hay que indicar una aspirina para disminuir el riesgo de eventos. Si el paciente no tuvo eventos, se hicieron diferentes estudios, que tenemos el ASPRI, el ASCEN y el ARRIV, y ninguno demostró que hubiera descenso de eventos cardiovasculares con la indicación de aspirina en pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular establecida. En un grupo eran los pacientes que tenían mayor riesgo y tampoco se vio en pacientes que tuvieran diabetes. ¿No es cierto, Juan? ¿Algo así que haya que agregar? Históricamente, o sea, la aspirina se indicó en prevención primaria de eventos cardiovasculares, o sea, eso es lo que traccionó, creo que Bayer durante muchos años, y se utilizaba, y la realidad es que cuando uno va a mirar en prevención primaria, si vos decís la aspirina previene eventos, sí previene eventos. El problema es que se borra el beneficio porque la misma cantidad de eventos que previene son la misma cantidad de sangrados que genera. Con lo cual, en esos pacientes donde tienen poco riesgo de evento, no suma mucho. Después, lo que esto se ve en este metaanálisis, un metaanálisis muy grande de todos los trials de aspirina, y eso genera que se recomiende la indicación de aspirina en prevención primaria. Pero lo que dice Bea, es decir, ahora se tratan de focalizar ciertas poblaciones de mayor riesgo, como por ejemplo los mayores de edad, los que tienen más riesgo cardiovascular o los diabéticos en prevención primaria, y tampoco demostró un beneficio sustancial en estos últimos 3 estudios, son bastante más. Pero eso. Qué bueno. Yo una cosa más, que acá tengan en cuenta que estos manejos de especialistas, tema de hoy, básicamente, lo que nos interesa es que tengan la idea de cuáles son las indicaciones, que en esas situaciones se usa de farina, se usan anticoagulantes, etc. Mecanismo de acción, efectos adversos. Básicamente es eso. Sí.
¿Vamos a ver las mutaciones clínicas? No, esperé que vamos... Bueno, eso es lo del metaanálisis. Y acá en antiagregación plaquetaria en síndromes coronarios. Recuerdo, no sé si habían... Perdón, pensé que había terminado. Un segundito más y... Es que teníamos síndromes coronarios agudos, los pudimos ver la otra vez cuando vimos enfermedad crónica estable, que había un final que decía síndrome coronario agudo que podían ser con elevación del ST y sin elevación del ST, ¿se acuerdan? Bueno, paciente que tiene con elevación del ST dijimos que tiene que ir a hemodinamia de urgencia porque es transmural y vamos a tratar de abrir la arteria y si se coloca un stent, ese paciente debe recibir doble antiagregación, que significa que va a tener aspirina con alguno de los otros que vamos a elegir, que puede ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelol, ¿sí? Y después, cuando también, si fuera sin elevación del ST, también se piensa en la doble antiagregación, pero eso dependiendo de si el paciente requiere la colocación de un stent o no. Y acá tenemos diferentes estudios que son, en realidad son estos dos como los más característicos, más importantes, son el CURE y el COMIT. El CURE en pacientes que tienen, que fueron sin elevación del ST y el COMIT con elevación del ST. Y los dos disminuyeron riesgo de eventos cardiovasculares. Vean, nos están pidiendo... Listo. Bueno, ahí. No hay nada más. Ya, con eso ya está.